Bienvenidos a 10 minutos con el Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estar considerando en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, los versículos 12 y 13. Como hemos estado haciendo durante todo este tiempo, este ya es nuestro encuentro número 19. Acá voy a leer mi versión libre o paráfrasis del texto, según aparece en mi libro Una Iglesia Gozosa. Dice así: Queridos hermanos míos, conforme a su acostumbrada sujeción a mi autoridad espiritual, no solo cuando estoy presente entre ustedes, sino aún más ahora que no puedo estar a su lado, les quiero hacer una exhortación con base en el modelo de Cristo que acabamos de considerar. Con toda humildad, o como solemos decir, con temor y temblor, ocúpense de que su salvación lleve a cabo completamente todos los frutos espirituales que responden a los propósitos con que Dios los salvó. Porque, no lo olviden nunca, Dios es el que nos concede la energía necesaria, no solo para que deseemos vivir conforme a su voluntad, sino también para llevar a la práctica esas buenas intenciones. Y yo le he puesto como título acá a esta reflexión de la palabra de Dios: cuidemos nuestra salvación con reverencia. Cuidemos nuestra salvación con reverencia. Porque realmente hay una cosa que se ha discutido muy profundamente a lo largo de la historia del cristianismo, y es hasta dónde llega la participación humana. En una epístola escrita poco tiempo después por el apóstol Pablo en Efesios, va a indicar en esta epístola circular para las iglesias de Asia Menor un texto que es clave para entender la salvación para todo cristiano. Y es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios. Sin embargo, no quiere decir eso que no haya una responsabilidad humana, que haya algo que tenemos que hacer una vez que somos salvos, y a esto es lo que se refieren estos dos versículos. En primer lugar, asumiendo nuestra responsabilidad personal frente a ella, frente a la salvación. Y acá quisiera valerme de dos énfasis propios de dos traducciones de este texto de Filipenses 2:12 para ver dos aspectos que debemos considerar. El primero de ellos es comprender bien los alcances de la salvación. Y en esto aparece con toda claridad la propuesta de la traducción en lenguaje actual, cuando dice: con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. O sea que una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos es, con una actitud de respeto, de devoción a Dios, dedicarnos a entender todo lo que está implicado en el hecho de ser salvo. A veces reducimos la salvación a un boleto para ir al cielo. Y realmente, ¿qué hacemos entonces acá en la tierra? Evidentemente que ser salvo es mucho más que librarnos de la condenación. El enfoque bíblico no es negativo, no es que somos salvos solamente para evitar algo, sino también para actuar de una determinada manera. Y en esto nos puede ayudar la nueva traducción viviente para observar que entonces debemos esforzarnos en demostrar los resultados de la salvación. Esta versión dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. Interesante la manera en que lo plantea acá: esforzarnos en demostrar los resultados de ser salvos. O sea, ya tenemos una naturaleza que es la de ser hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, somos salvos, vamos rumbo al cielo.
tenemos vida eterna. Pero, ¿qué hacemos aquí ahora frente a los desafíos diarios? Esforzarnos en demostrar todo lo que implica ser salvos. El dar testimonio de cómo Dios ha cambiado nuestra vida y puede cambiar la de otras personas que tomen la misma decisión que un día tomamos nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados y entregar el control de nuestra vida a Cristo como Señor. Ahora bien, esto se complementa con lo que nos muestra el versículo 13, que clarísimamente nos hace ver que debemos sumar el querer con el hacer. Muchas veces nuestras intenciones son buenas, pero el problema es que no siempre las llevamos a cabo, no siempre las conducimos a acciones concretas. A veces, como se suele decir de manera humorística, todos los domingos, cuando hemos comido con exceso en las reuniones familiares, después decimos, el lunes comienzo la dieta. Pero no decimos qué lunes, decían algunos en forma humorística, ¿no? Puede ser este lunes, el otro lunes, algún lunes. Y quizás van pasando la semana y no hacemos la dieta que estamos seguros que nos va a hacer bien a nuestro físico, a nuestro cuerpo, a nuestra salud. A veces, en el campo espiritual, tantos hermanos dicen, a partir de este año voy a hacer todos los días mi momento devocional. Voy a tener mis momentos devocionales. Y sin embargo, después no se llega a efectuar. Y acá en el versículo 13, entonces, vemos que debemos sumar el querer con el hacer, primero con la capacitación que Dios nos da. Según encontramos nosotros en la versión popular, nos dice, Dios, según su bondadosa determinación, hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. O sea, qué bueno que es Dios, que no solamente pone en nosotros buenos deseos, sino que nos guía a concretarlos. Y en este sentido hay una coincidencia con el pasaje que citaba antes de Efesios 2:8, cuando se completa con el 10, que dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Realmente Dios nos capacita para poder sumar el hacer al querer. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que podamos hacer su voluntad, de que hagamos la voluntad de Dios. De acuerdo con la Nueva Versión Internacional, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Cumplimos la buena voluntad de Dios cuando sumamos el hacer al querer. No basta con decir un día voy a ser un buen cristiano, voy a ser un buen siervo de Dios, voy a dar testimonio con mi vida, voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar a cada instante. Tenemos que hacerlo. No basta el hecho de decir algún día quizás lo logre. Como se ha dicho también con cierto humorismo, hay cristianos que dicen, bueno, ahora soy muy joven, voy a usar mi juventud para lograr un éxito en la vida como cualquier otro ser humano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, quiero tener una buena profesión, una buena casa, un buen auto, una buena familia, y después entonces voy a estar en condiciones de servir a Dios. Después vienen los hijos y se dice, bueno, realmente tengo que criar a mis hijos, ellos son la prioridad. Después pasa el tiempo y llega el momento en que perdemos la fuerza, nos jubilamos y decimos, ahora la verdad tengo tan poco vigor para poder hacer lo que quería hacer cuando era joven. Si nos atenemos a esto, nunca vamos a hacer lo que Dios desea. Pero cuando estamos sujetos a Él, podemos hacer su voluntad, recibiendo ese impulso que Dios nos da de querer hacer algo, pero también la fuerza para llevarlo a algo concreto. Y quisiera terminar, como hemos estado haciendo, con la enseñanza cristiana práctica, la enseñanza práctica para el cristiano contemporáneo, que en este caso, en mi libro Una Iglesia Gozosa, propongo que sea esta.
Aunque no podemos hacer nada para salvarnos, una vez que somos salvos por la gracia de Dios, debemos conservar el regalo de la salvación, de modo que pueda producir todos los frutos espirituales que ha previsto Dios desde el momento en que decidió salvarnos. Como muchas veces me escucharán decir, este es el equilibrio en la vida cristiana, ¿no? En dependencia de Dios, Él asumir nuestra responsabilidad personal para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Quisiera decir que aquellos que han mostrado interés en este libro, que he estado citando, Una iglesia gozosa, una exégesis de Filipenses para cristianos del siglo XXI que desean alegría permanente, o alguno otro de mis libros, después van a recibir ustedes el link correspondiente acerca de qué forma pueden estar adquiriéndolo. Los espero entonces la próxima semana en otro encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.